En el actual gobierno de Rodrigo Chávez se ha vuelto muy común el uso de la mentira para hacer comunicación política. Recordemos que desde que inició nos inventó una serie de decretos con los que supuestamente iba a gobernar el país. No olvidemos también las mentiras y los shows de los miércoles, o cómo incluso ha hecho noticia de inauguración de puentes Bailey como si fueran grandes obras. No ha sido el único caso. En el gobierno de Carlos Alvarado también tuvimos ejemplos, como lo fue el caso de los antimotines ingresando con base en mentiras de parte del ex ministro de Seguridad al campus universitario Rodrigo Facio, o cuando inventaron también que habían sido los manifestantes los que habían explotado el oleoducto de La Garita. También recordemos al exministro de Educación volando en un helicóptero con la antorcha del Día de la Independencia, diciendo la gran mentira de que era que los manifestantes no le dejaban pasar. El uso de la mentira en política, en comunicación política, es muy común, pero tenemos un caso muy importante en Costa Rica que nuestra población ha olvidado. En el año 2007, Costa Rica se enfrenta a una de sus decisiones más importantes en materia electoral y democrática en su historia. Se trató del referéndum para aprobar o rechazar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. Este Tratado de Libre Comercio lo que venía era a profundizar aún más el modelo neoliberal que había empezado a gestarse desde finales de los 80 en el primer gobierno de don Óscar Arias Sánchez. En su segundo mandato, Óscar Arias entró al poder en 2006 prometiendo que el Tratado de Libre Comercio se iba a aprobar sí o sí a más tardar en 2007. La discusión en el país sobre los pro y los contra de este Tratado de Libre Comercio dividió por completo a la población. Especialmente la guerra se dio en los medios de comunicación. Se dijeron muchísimas cosas, muchas cosas eran verdad y muchas también eran mentira. El uso de la mentira fue parte de la campaña sobre el TLC y uno de sus ejemplos fue el memorándum del miedo. La fecha que se fijó para el referéndum sobre el TLC fue el 7 de octubre del 2007. Sin embargo, 4 meses antes, en mayo, las encuestas habían revelado que la campaña del no llevaba la delantera por quienes estaban a favor del Tratado de Libre Comercio. Esto hizo que pusieran las barbas en remojo quienes estaban a favor de este Tratado de Libre Comercio, grandes empresarios, gobierno, las élites político-económicas, y en ese momento dos importantes futuros cuadros políticos que tenía Liberación, uno de ellos era Fernando Sánchez, exdiputado, en ese entonces diputado por la provincia de Heredia, sobrino de Rodrigo y de Óscar Arias Sánchez, con apenas 32 años, y Kevin Casas Zamora, quien entonces era un politólogo graduado de la Universidad de Oxford, quien era entonces vicepresidente de la República y ministro de Planificación. Se les ocurrió la genial idea de planificar y elaborar un documento que titularon como memorándum, en donde contenía diferentes acciones a tomar en cuenta para la campaña del sí y poder revertir los números de las encuestas. Este documento fue muy discutido en ese momento porque contenía acciones que eran bastante polémicas. El principal reclamo a este documento era que promovía acciones en franco atentado contra la democracia y los valores cívicos y democráticos costarricenses. En este documento promovían una campaña basada principalmente en mentiras y basada en el miedo tanto para el electorado como para su engranaje electoral, que estaba soportado sobre todo en los alcaldes y regidores del Partido Liberación Nacional. Este documento en resumen proponía organizar en una sola coalición a favor del sí, responsabilizar a los 59 alcaldes del PLN del resultado electoral en sus cantones, con una idea muy simple: el alcalde que no gane su cantón no va a recibir ni un solo 5 del gobierno en los siguientes 3 años. En materia de comunicación política, este memorándum buscaba desbancar o destruir el argumento de que era una lucha entre ricos y pobres. Los pobres no necesitan del gobierno, los ricos no necesitan del gobierno. Los ricos no necesitan del TLC, óigase bien. Mienten los señores del no cuando dicen que el TLC solo favorece a los ricos. Eso es falso. Porque los ricos con TLC o sin TLC ya son ricos. El TLC les va a ayudar a ustedes, que es la gente humilde de este país.
Buscaba también estimular el miedo y decía, literalmente, que el miedo debía ser de 4 tipos. Miedo a la pérdida del empleo, utilizando intensivamente testimonios de gente sencilla y en situación precaria. Miedo al ataque a las instituciones democráticas, indicando que el sí como un equivalente a la democracia y el no a la violencia. Hay libertad total para votar. Sí, sí hay. Todo el tiempo la hemos tenido y la tendremos. ¿Usted cree que se respeta al partido que gana las elecciones? Perfectamente. Si no, sería retroceder a la época del 48. Aire, la tierra y todo eso solamente a una cosa nos lleva, a que nos roban la soberanía de nuestro país, la institucionalidad y todo nuestro querido país. Miedo a la injerencia extranjera en el no. Decía que había que restregar por todas partes la conexión del no con Fidel Castro, con Hugo Chávez y con Ortega. Y miedo al triunfo del no frente al gobierno. También buscaba, y así lo dice literalmente, sembrar en la mente de la gente las siguientes preguntas. 1. ¿Están dispuestos a poner en riesgo la estabilidad económica de Costa Rica? 2. ¿Están dispuestos a volver a la época de Abel, cuando no había ningún sentido de rumbo y no pasaba nada en el país? 3. ¿Han pensado quién gobernará el país si gana el no? Y finalmente, la que siembra en cizaña sobre los líderes, motivos, métodos, financiamiento y vínculos internacionales del no. El 7 de octubre se celebró el primer y único referéndum del país, ganando el sí por un 51% y el no con un 48%. La mentira en la comunicación política decíamos que es muy común y se ha utilizado desde siempre. Y entonces desde siempre han tratado o han intentado estudiar estos fenómenos y de allí han salido algunas teorías que intentan explicarlo. Por ejemplo, durante la Segunda o después de la Segunda Guerra Mundial se instauró la teoría de la aguja hipodérmica para poder entender cómo funcionaba el aparato mediático y propagandístico de la Alemania nazi, especialmente basada en los 11 principios de Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de la Alemania nazi. La teoría de la aguja hipodérmica lo que plantea es que el poder mediático es un poder omnipotente y que con un buen poder mediático y con un uso adecuado, con una buena propaganda, se puede inocular o inyectar en el cerebro de las personas una idea, que es la idea que las élites quieren que las personas piensen o crean. Esta teoría también lo que plantea es que las clases dominadas somos una especie de masa, que todos pensamos igual o parecido. Y entonces una misma campaña, una misma propaganda va a servir para que todos pensemos y hagamos lo que las élites que dominan los medios de comunicación quieran. Esta teoría después fue refutada por otras teorías más modernas que incluyen algunos conceptos, por ejemplo, el de las diferencias individuales que tenemos las personas. Crecemos en ambientes distintos, nos desarrollamos en ambientes distintos. Con esta teoría creo que podemos intentar evaluar más o menos lo que planteaban Fernando Sánchez y Kevin Casas en su memorándum del miedo. Era básicamente eso. Esta teoría de la aguja hipodérmica también se utiliza para entender los 11 principios de la propaganda o del ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels. Y entre esos 11 principios vamos a señalar específicamente 3 que son aplicables a este memorándum del miedo. El primero de ellos es el principio de unanimidad, que tiene que ver con el truco de construir un falso nosotros. Por ejemplo, en el memorándum del miedo se dice que organizar en una sola coalición a favor del sí, ya que hasta el momento no había organización en su defensa. El otro principio es el principio de transfusión, que es siempre aludir a lo que son tradiciones culturales, sin importar los argumentos racionales, sino más bien que es necesario relacionarlo con cosas propias de su identidad, nacionalismo, folclorismo. En el memorándum del miedo podemos ver un ejemplo de esto cuando dice miedo al ataque a las instituciones democráticas, referenciar al sí como equivalente a la democracia y al no con la violencia. Hay que entender algo, nadie está dispuesto a morir por el libre comercio
pero sí por la democracia. Hay que darle una motivación ética y no solo instrumental al sí. Finalmente, el principio de vulgarización que proponía Goebbels, que básicamente consiste en simplificar y orquestar varios argumentos a la vez, sin importar si son veraces. Por ejemplo, repetir una mentira muchas veces se va a convertir en una verdad en comunicación política. El mejor ejemplo de este principio en el Memorándum del Miedo de Kevin Casas y Fernando Sánchez dice, o literalmente, miedo a la injerencia extranjera en el no. Hay que restregar por todas partes la colección del no con Fidel Castro, Hugo Chávez y Ortega. Y otro ejemplo también en el mismo es miedo a la pérdida del empleo, utilizando intensivamente testimonios de gente muy sencilla y en situación precaria. La mentira en comunicación política lo que buscan es sembrar confusión, agudizar divisiones sociales y utilizar tensiones étnicas y nacionales. Es justamente lo que buscaban Fernando Sánchez y Kevin Casas con el Memorándum del Miedo. Es importante que no olvidemos, que recordemos para no volver a cometer los mismos errores de siempre o los errores del pasado. En el 2017, un estudio de la IDESPO de la Universidad Nacional reveló que solo el 17% de las personas mayores de 18 años recordaban qué fue el Memorándum del Miedo. Hoy en 2024 probablemente ese número sea menos y nuestra población en Costa Rica haya olvidado por completo el Memorándum del Miedo.